sobre esto y vamos a estar siguiendo también la novedad judicial para conocer cuál es, de alguna manera, el mensaje que da uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial, también a la sociedad respecto de la responsabilidad, de que las cosas que hacemos en este vivir el hoy total y absoluto, bueno, tienen consecuencias y en muchos casos son irreparables, porque en este caso era la vida de una persona y eso tiene consecuencias concretas para tu vida. Un poco es lo que nos disparó cuando leímos esta noticia tremenda, bastante insoportable por otra parte, porque absolutamente una muerte evitable. Otro de los temas, y es una historia en sí misma y sobre la que quiero que charlemos ahora, tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y que es el levantamiento de una ciudad, porque es el levantamiento de Minneapolis de alguna manera. Uno podría entrar a este tema contando qué es, de qué se trata, pero en definitiva lo que hay es una historia de un grupo de personas que dicen, no, pará, no es por acá, nosotros no estamos de acuerdo. Es una ciudad a orillas del Mississippi que se convirtió en el epicentro de la resistencia al ICE. Estas patrullas que empodera de alguna manera económicamente, pero también y sobre todo simbólicamente el gobierno de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump para controlar, vigilar las fronteras e intentar controlar la migración, que es un problema en Estados Unidos y en el mundo. Y lo paradójico también es de lo que pasó en Minneapolis, que insisto, es una sociedad, es una política también, es un grupo de personas que dice, no es de esta manera, que llaman y convocan a protestas pacíficas, docentes que se organizan para proteger a los adolescentes, ciudadanos que documentan lo que va pasando y que lo distribuyen a través de las redes sociales para que no solo Estados Unidos, sino el mundo sepa lo que pasa. Y esto nos dispara también, bueno, ¿qué es el ICE y cómo funciona de alguna manera, Andrei? Y qué está pasando en Estados Unidos y cómo impacta esto también en la política de Donald Trump y en su propia imagen pública. Por supuesto, bueno, para empezar, ¿no? La definición ICE, y entramos con eso, ¿no? Que es la agencia que se encarga del control migratorio y de fronteras, básicamente. Una suerte de mezcla de migraciones y aduana para nosotros. Solo que, como muchas agencias federales en Estados Unidos, tienen su elemento policial, ¿no? Eso es algo bastante peculiar de Estados Unidos. Vos tenés hasta la agencia de control energético, tiene su propio equipo SWAT. O sea, todos tienen algún tipo de elemento armado. Y ICE ha sido la que ha crecido más rápidamente en el último año y pico, porque parte de la política de Trump de expansión de las capacidades del Estado para controlar la migración incluyeron casi 14.000 millones de dólares específicamente a la contratación de 10.000 agentes de ICE para poder llevar a cabo estas tareas de identificación de aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos indocumentados o con una situación migratoria irregular y que se les haya adjudicado o condenado por algún tipo de delito. Ahora, Andrei, perdón, ¿esos agentes venían de otras fuerzas? Bueno, ahí está parte del problema. Muchos de estos agentes han recibido 6 semanas de entrenamiento antes de entrar en funciones. Pero perdón, chicos, quiero hacer un punto antes, porque digo, ¿por qué está esta controversia y por qué contamos esta historia que hago el punto en Minneapolis, decir que es una ciudad que se levanta ante el ICE? Porque hasta ahí uno dice, bueno, el problema migratorio existía. De hecho, era una demanda del electorado durante la campaña de Trump, que escuchamos, bueno, Trump siempre es muy provocador y siempre va como, se pasa a 2 pueblos, digamos, ¿no? Pero era una demanda de la sociedad. Y ahora lo que vemos es que Minneapolis se para y dice, pará, nosotros teníamos una demanda por el problema migratorio, pero esta no es la herramienta para resolverlo. Claro. Porque hay 2 muertes inexplicables y que paradójicamente de 2 americanos, además, porque digo, no son migrantes. Ojo, no estoy diciendo que la vida de una persona valga más que la otra, no, nada que ver. Lo que digo es que paradójicamente, además, son personas americanas que reclamaban y que estaban formando parte de este grupo ciudadano para decir al ICE, así no. O sea, resolvamos el problema migratorio, reconocemos el problema migratorio, pero esta no es la manera. Contemos estos 2 casos, Andrei. Sí, tenemos, bueno, los 2 casos que vos mencionás tienen que ver con 2 muertes en manos de ICE. El primero justamente tiene que ver con una mujer que durante una protesta, ¿verdad? Han ido formando suertes de patrullas vecinales, ¿no? En las cuales tratan de alertar a la población de que hay operaciones de ICE que estén ocurriendo en esa zona, de manera que aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular puedan escapar del área y no ser detenidos. Acá justamente estamos viendo las imágenes de este incidente en particular, en la cual esta persona, que se llama Nicole Good, Nicole Good, tiene una discusión con los agentes de ICE
los agentes de ICE se acercan a ella, hay imágenes adicionales que son del bodycam, y ella sale acelerando en dirección a uno de los agentes, lo cual ellos utilizan para justificar el accionar como una amenaza letal contra la vida de los agentes, abren fuego y la matan, ¿no? Esto obviamente generó una enorme controversia. Es un caso en el cual igual hay más o menos un poco, a esta instancia se había cierto consenso de que, bueno, dentro de lo que son los parámetros de las fuerzas policiales norteamericanas era una amenaza legítima contra la vida de la gente, y no surgieron muchos más cuestionamientos contra el accionar, pero sí surgieron un montón de cuestionamientos sobre, bueno, pero ¿esto por qué está ocurriendo? Tiene que ver con que repentinamente vos estás en un barrio como este y te encontrás con camionetas o vehículos no marcados, no identificados como fuerzas policiales, que llegan, hacen una redada contra una instalación, se llevan un montón de gente preso. Muchas veces el personal de ICE no está necesariamente bien identificado. La mayoría de ellas vos ves que los están usando jeans y equipamiento táctico. De hecho, ahí no están identificados algunos de los que no, muchos no están identificados, claro. Están con la cara cubierta. Entonces, el caso del médico era, ¿no? Exactamente. Ese me parece que es como el más concreto que fue durante enero. Exactamente, porque ese Preti, que era un enfermero que justamente estaba yendo a protestar contra estas detenciones, él se acerca a esta operación de ICE, tiene una discusión con los agentes previo a las imágenes que se ven. Después él interfiere cuando los agentes de ICE agreden a una mujer que se encuentra en el lugar. Ellos van a detenerlo. Cuando lo están deteniendo, uno de los agentes ve que él tiene un arma de fuego. Se la retira. Y una vez que le retiran el arma de fuego, otro agente reacciona y empieza a disparar. Y lo terminan matando en el piso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se dijo, bueno, acá tenemos un patrón que se repite, en el cual instancias que se podrían desescalar con medios razonables, no violentos, escalan muy rápidamente, probablemente por cómo está operando ICE, y desembocan en la muerte de terceros que no son ni los indocumentados que están buscando, ni gente que haya agredido activamente a los oficiales de ICE, pero terminan pasando este tipo de situaciones, ¿no? Sí, me parece muy impresionante que vos le dispares a una persona desarmada en el suelo. Completamente. Y que la primera reacción del gobierno sea justificar ese accionar de ICE y después cuando aparecen todos los videos y demás, cambiar un poco la reacción. Pero la verdad que, no sé, André, pero me parece que podemos hacer un recorrido de cómo llegamos hasta acá, de cuál es, o sea, cómo o qué fue pasando para hoy tener esta situación, insisto, y me parece, ahora me lo dirás vos, pero donde de alguna manera también al propio gobierno se le está complicando en su relato y en la construcción y en su acuerdo con la ciudadanía este accionar del ICE. Sí, efectivamente, ¿no? Porque el ICE hoy en día tiene un montón de cuestionamientos encima. En particular el de Preti marcó un antes y un después porque, como mencionabas vos, la primera reacción que tuvo el gobierno de Trump fue salir a acusar a Preti, a tratarlo de terrorista, básicamente, y justificar con eso el accionar. Terminaron separando a los agentes que estuvieron involucrados en el tiroteo porque fue bastante obvio de que no se justificaba el asesinato de Preti una vez que estaba desarmado en particular, ¿no? Y acá esta pequeña línea de tiempo que obviamente es relativamente superficial, pero no es menor, porque arrancamos con los primeros meses de la gestión de Trump, en el cual lo primero que hace Trump, como parte de su promesa de campaña, es la militarización de la frontera con México. Esto lo hace de varias maneras. Una tiene que ver con despliegue de medios militares. Hubo mucha operación bastante teatral de desplegar a los marines en la frontera, todo eso. Pero aparte, él agarró toda la franja de 20 pies de ancho que tiene la frontera, a través de toda la frontera, y la convirtió en territorio militar adjudicado a una instalación militar. ¿Eso qué significa? Que él entonces podía usar a las Fuerzas Armadas en esa zona para patrullarla y justificarlo diciendo de que era espacio militar y por ende ellos lo tenían que patrullar, ¿no? Primera movida dura y cuestionada desde el punto de vista jurídico también. El siguiente fue la gran y hermosa ley, el One Big Beautiful Act, que es el que yo mencionaba recién. A partir de ahí se aprueban 14.000 millones de dólares para expandir la cantidad de agentes de ICE, se aprueban 54.000 millones de dólares para la construcción del muro, se aprueban 45.000 millones de dólares para la construcción de centros de detención y de procesamiento.
Entonces, eso ya empieza a sentar las bases para que empiecen a reclutar para ICE, a tener esa capacidad, esa infraestructura necesaria, y ahí pasamos justamente a la operación que se lanza en Estados Unidos, que es Metro Search, con ICE yendo a diferentes estados y operando contra estas personas que estaban en situación, como decía, indocumentadas o no una forma migratoria no regularizada y vinculados con ciertos ilícitos. Lo que tiene una fuerte reacción de la población, justamente una parte por los modos, otra parte porque se enmarca en una narrativa por parte del gobierno de Trump en el cual se trata de estigmatizar a ciertos sectores migratorios y se les emplea la violencia por parte de estas agencias del Estado de manera bastante indiscriminada, y ahí tenemos justamente el resultado de asesinatos como el de René Good o el de Preti. En el medio tenemos el incidente con un menor de 5 años que se da en Minneapolis. En ese caso, este jovencito, lo que habían hecho los de ICE, habían salido a detener a su padre se da la fuga y queda él en manos de las autoridades, ¿no? Entonces, cuando miramos toda esa línea, vemos justamente cómo viene escalando, pero hay muchos elementos aparte dentro de la dinámica política muy particular que hay que tener en cuenta y que hacen que Minneapolis se haya convertido en el caldo de cultivo perfecto para que esto siga escalando, ¿no? Recordemos de que en noviembre y diciembre hubo un gran escándalo por los centros de cuidado de niños somalíes que estaban recibiendo fondos federales y que después resulta ser de que no estaban operativos. Entonces, una acusación por parte del gobierno de Trump, decir de que, bueno, hay irregularidades en cómo están llevando adelante el apoyo a estructuras organizadas por migrantes en Minneapolis. Eso se le suma una discusión en torno a fraude electoral, lo que obviamente causa una reacción muy fuerte por parte de los demócratas, y los demócratas ahí también aprovechan para movilizar las bases. Y esto lo digo no para justificar de un lado o del otro, sino para entender de que esto empieza a pasar la cuestión migratoria netamente, y estás con una confrontación abierta entre las fuerzas federales alineadas a la línea política de Trump y al Partido Demócrata tratando de contraponerse a través de la agenda pro-migratoria. A ver si tenemos las placas con las que podemos ir viendo para ver. Vemos acá, bueno, algunos de los datos, ¿no? En 2025, ICE produjo 393.000 arrestos, en 2024 fueron 278.000, y vemos que se han sumado hasta enero de este año 12.000 agentes, cuando hay un total de unos 22.000. Esto no es menor, y esto lo que preguntaba Mayol justamente, ¿no? ¿Qué es el entrenamiento que están recibiendo estos agentes de ICE? Y bueno, muchos de estos agentes pasan por un entrenamiento intensivo de 6 semanas antes de ser desplegados al terreno. Me encanta que digas intensivo y intensivo, punto y seguido, 6 semanas. 6 semanas, claro, por eso. Claro, es que 6 semanas no da margen ni intensivo ni no intensivo, no da margen. Me quedé con ese dato porque me pareció entender, Andrei, que no tiene antecedentes. O sea, es personal reclutado de otras fuerzas. Sin experiencia. Claro, que tiene un entrenamiento de 6 semanas aparte, o son tipos que agarran, que lo llaman 6 semanas y a la calle con un arma y un auto sin uno de los cuestionamientos que hay es que justamente la campaña de reclutamiento de parte de Homeland y ICE, si la vemos en redes, muchas veces contienen videos muy vinculados a la cultura de los memes y las discusiones de los espacios online, en lo cual muchos dicen, bueno, eso fue parte de la estrategia. No están necesariamente reclutando a gente que viene de fuerzas de seguridad o fuerzas policiales, sino aquellos que se ven movilizados por una agenda política alineada con la de Trump y dicen, listo, perfecto, esta es mi oportunidad para participar de esto, ¿no? Pero tiene que ver más como, si querés, como con un acuerdo o una cosa más ideológica que para tratar de resolver el problema migratorio, porque siento como que hay dos cosas al mismo tiempo. Obvio. Porque el problema migratorio es real, existe. O sea, no es que no hay un problema migratorio en Estados Unidos. Pero además son los abusos. No, y me parece que la herramienta es inadecuada o insuficiente, o con la gente que no tiene el expertise, la experiencia. Yo no sé, por ejemplo, Andrei, si les hacen estudios psicológicos y demás, el apto psicológico. No, aparentemente el paquete, o sea, la introducción a la agencia incluye esto, pero los tiempos son muy abreviados como para pensar realmente una fuerza que
que está a la altura de las circunstancias, porque aparte que también ellos están lidiando con mucho más de lo que vendría a ser el mandato institucional de una organización de esas características, también en parte de esta confrontación que tienen el gobierno nacional, federal, con los gobiernos locales o estaduales, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo que la administración de Trump reclama es, dice, bueno, pará, pero ICE no tendría que estar haciendo el control de multitudes en torno a sus operativos. La policía de Minneapolis tendría que estar controlando. ¿Por qué no están ahí controlando? Claro. Entonces, ¿por qué le están delegando a ICE esta función que no le corresponde? Entonces, eso lleva a esa situación en la cual, bueno, terminamos viendo muchas veces estos excesos. Unos últimos datos a tener en cuenta: en noviembre de 2025 tenía en su custodia ICE 65.000 personas en 104 lugares de detención en todo el país, ¿no? Entonces, son números altos que también hay que tenerlos en cuenta. Comparado con diferentes gobiernos en el pasado, las detenciones no han aumentado de forma tan significativa. Lo digo comparando con la era de Biden, de Obama y de Bush, que fueron probablemente los gobiernos que más aumentaron en la cantidad de migrantes que han sido detenidos y deportados. Ahora, lo que ha cambiado son los modos, y eso creo que es la principal crítica que estamos encontrando, tanto de sectores dentro del Partido Republicano, claro, sobre todo los partidos demócratas, que dicen, escúchame, acá no es que no haya un consenso en torno de que hay que lidiar con la migración ilegal. El tema es cómo lo estás haciendo. Y si vos estás armando estas estructuras que parecen grupos casi paramilitares operando por las calles y que terminan matando incluso norteamericanos, ciudadanos que no estaban cometiendo un delito, entonces algo está ocurriendo que no está funcionando y que debería corregirse. El problema es si para hacer cumplir una ley terminás violando otra o rompes el Estado de Derecho, ni más ni menos que en Estados Unidos. Hay una persona que nos puede dar mucho más detalles sobre esto también, cómo es la vida de esos detenidos en Estados Unidos. Recordame el número que dijiste recién, 63.000. 65.000 detenidos. 65.000 durante 2025. Robert Scott está en Nueva York, tiene la amabilidad de atendernos, es abogado especialista en asuntos migratorios. Robert, no sé si nos escuchás. Buenas tardes, te saludamos acá, Mar Dufar y el equipo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por tenerme aquí. No, a usted por su tiempo. Quería preguntarle o arrancar quizás por el comienzo de la política migratoria llevada adelante por Donald Trump y esto que contaba Andrei Servitnoy acá sobre no tanto lo que hace, sino cómo lo hace ICE. ¿Cree que el punto está ahí o inclusive en la actuación general de ICE? Bueno, creo que es importante tomar en cuenta que una de las políticas iniciales que implementó este gobierno era de poner una cuota diaria de 3.000 arrestos, y eso ha obligado que ICE entre a lugares que antes no lo hacía, como los tribunales de migración, gente que estaba haciendo procesos normales dentro del ámbito de lo que es una aplicación migratoria. Ha empezado a ser perseguida por ICE para que ellos puedan llenar sus cuotas, y como estaban hablando ustedes hace poco, con personal no muy bien entrenado, con poca experiencia, se han producido encuentros muy desagradables, muy fuertes, algo que no se ha visto en este país antes. Esos encuentros muy álgidos, muy fuertes, como usted los describe, ¿cree que lo que ha hecho, por ejemplo, las autoridades de Minneapolis, pero también en otros estados, y las diferencias de espacios políticos, a que digan, bueno, a poner un freno al ICE o tratar de poner eso sobre la discusión popular, y entonces que de repente personas que pueden estar a favor del control migratorio o de una política más dura respecto de la migración no apoyen al ICE y esto se convierte en un problema político para Donald Trump? Definitivamente este tipo de acción ha llegado a comunidades que no se lo habían esperado, comunidades por todo el país, en sectores fuertemente republicanos, que han visto sus comunidades muy seriamente afectadas por el perseguimiento de migrantes, o en el caso de ICE buscan a los que se puedan parecer a un migrante, y eso lleva básicamente a una discriminación en general. Robert, perdón, Andrei, usted recién decía que el ICE
busca a veces a quienes puedan parecer migrantes y eso lleva a confusión, a situaciones, como usted marcaba hace unos minutos, desagradables. ¿Esto pasa, está pasando? ¿De que es una especie de cacería sin demasiado control o sin demasiada rigurosidad? Yo lo veo así, es usar el término de cacería es una forma de hacerlo, pero si ellos están obligados a llenar una cuota diaria de 3,000 personas, le están dando bonos a los que atrapan a más personas, van a buscar a los que puedan parecerse migrantes, y eso generalmente va a ser latinos, gente asiática, africana. Por eso en lugares como Minneapolis, donde hay alta concentración de refugiados africanos, o en ciudades grandes donde hay muchos latinoamericanos, se puede ver ese tipo de cosas. ¿Qué se sabe? Disculpa, una consulta, porque ha habido mucha visibilidad en torno también a niños que han quedado bajo custodia de ICE. Y si podemos quizás tener una mejor comprensión de cómo es el panorama actual en cuanto a menores que se encuentran detenidos o menores que se han encontrado algún tipo de limbo legal ante la detención de sus padres cuando ellos quizás eran nacidos en los Estados Unidos. ¿Cómo es esa situación hoy? Bueno, personas en esa situación siempre, esto no es nada nuevo, son hogares mixtos donde hay gente que es ciudadana o residente legal conviviendo con familiares que están aquí legalmente, y eso siempre ha ocurrido. Las personas de estas familias siempre han vivido en una situación muy precaria, muy preocupante, y en este ambiente actual es ampliado, es un pánico realmente. Y con menores de edad hay familias que están buscando ponerlos en caso de una emergencia, que alguien sea tutor o tutora de tal niño, o tener planes bien fijos de qué es lo que va a ocurrir si es que lo peor ocurre. ¿Qué se sabe de las condiciones de detención de las personas que fueron capturadas por el ICE, los plazos, qué puede pasar, cuánto tiempo hay que esperar para una resolución en esos casos? Creo que es muy bien conocido que las condiciones de detención son horribles, tanto como tener demasiadas personas en centros que no están capacitados para ese volumen de gente, comida de muy mala calidad, centros de detención que están ubicados en lugares muy aislados, lejos de familia, lejos de representación legal. Y una táctica de ICE ha sido de mover a la gente de un centro a otro, como manteniéndolo un paso adelante, y los tribunales tienen que ir siendo reasignados de acuerdo a dónde está la persona. E incluso algo bien extraño, si uno quiere irse, quiere ser deportado, quiere irse, la cierta desorganización de esta agencia lo hace bien complicado. Uno puede estar en una situación que quiere irse, creo que es la cosa del micrófono, pero está detenido por meses hasta que el gobierno lo pueda lograr. Robert. Una eficiencia que causa mucho dolor a esa persona, obviamente. Robert, seguramente estás al tanto de la decisión que tomó Bad Bunny de cancelar su gira por los Estados Unidos, justamente para que el público no corra riesgos en este tema, ¿no? En este contexto. ¿Qué pensás? ¿Qué opinás al respecto? Creo que eventos de esa magnitud siguen ocurriendo en este país. Creo que se viene el Mundial al país, donde puede ser que mucha gente decida no venir o decida no acudir a los estadios. Conciertos como alguien de tan alto perfil de Bad Bunny. O sea, como artista puede decir lo que quiera y ha tomado una plataforma algo política que creo que en general está bien recibida en este país por la mayoría de la gente. O sea que la decisión de su equipo es válida, ¿no? Y está bien para no correr riesgos. Sí, me parece algo... O sea, lo más prudente en este contexto. Basado en la realidad, prudente. O sea, además de ser uno ve con su concierto este fin de semana pasado, o sea, es una figura muy controversial y siempre al frente de la política. Entonces
creo que si él pone un concierto sería un blanco muy, muy fácil para el gobierno ir a causar problemas. Scott, vos mencionaste el tema del Mundial que se hace este año, que es un hecho deportivo, pero que involucra a países de todo el mundo y que va a hacer llegar gente de todo el mundo y principalmente muchos latinos. En Latinoamérica el fútbol es pasión de multitudes y van a llegar muchos latinoamericanos. ¿Qué se espera que sean las políticas de seguridad para ese momento? ¿Van a profundizar los controles? ¿Van a relajarse un poco? Bueno, veremos qué es lo que pasa. Creo que el presidente de FIFA, Infantino, ha tratado de crear un lazo amigable con este gobierno. Ha visitado a Trump. Creo que la intención es de tener un evento de mucho éxito. Pero sí, con tantos equipos, más equipos que antes vienen, de más países, muchos equipos latinoamericanos, la población latinoamericana en los Estados Unidos, que tal vez no ha tenido la oportunidad de ver a su equipo en muchos años, van a querer acudir a estos eventos y basado en la forma en que ICE se está comportando, yo creo que no necesariamente van a desistir de usar ese evento como un lugar donde podrían encontrar a gente que ellos están buscando. Robert, me quedé con un dato que usted recién mencionaba, no sé si le entendí bien. Usted dijo que cada agente recibe un plus por cantidad de, en teoría, migrantes o personas que arrestan. ¿Es así? Tengo entendido que hay ese tipo de incentivos a los agentes. Hay bonos muy altos, tienen un presupuesto enorme y parte de eso es distribuir a sus agentes. Bueno, esto convierte la situación en una cacería, prácticamente, donde no importa la persona que detenés, sino detenerla. Pero más allá de eso de que, porque esto lo que podría dar es que haya un montón de detenidos sin importar si son inmigrantes ilegales, si no lo son, pero además de ver eso, de una detención indiscriminada, si quiere, es muy, muy brutal, muy cruel. En algunos casos uno puede advertir como si hubiera una suerte de ensañamiento. ¿Hay alguna cuestión ideológica o preexistente en algunos, por lo menos, agentes del ICE que hagan que sean tan violentas algunas detenciones o tan crueles, que es el caso de los chicos, por ejemplo? O sea, hay cosas que van más allá de aplicar la ley. Sí, creo que cuando uno le da tanto poder a alguien un grupo que está exageradamente sobrearmado, como si van a la guerra, se pueden comportarse de una forma, ya son gente, creo, agresiva, de cierta forma, no muy bien entrenada. Hay que recordar también es una agencia enorme, con mucha gente que ha estado ahí por mucho tiempo y no necesariamente todos son como los que se está viendo en las imágenes. Claro. No sé si se han visto, hubo un caso en Minnesota con una abogada representando al gobierno que básicamente le rogó al juez que la suspendiera porque estaba con demasiado trabajo tratando de manejar estos casos donde tenían órdenes judiciales de liberar a la gente y ella no podía comunicarse con la gente en ICE que estaba encargada de soltarlos. O sea, de arriba para abajo, una desorganización total, sin control, sin estructura para que ellos sepan qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, y demasiada gente recién reclutada que tal vez animados por un sentimiento negativo en contra del inmigrante. Robert Scott es con quien estamos hablando, abogado especialista en migración, está en Nueva York. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Fuiste muy claro sobre los conceptos y me parece que esto último que dijiste es la clave, ¿no? Una fuerza no del todo preparada, pero demasiado empoderada, que comete errores. Digámoslo, si pensamos bien, son errores, y si no, tenemos que pensar en una política de Estado. Robert Scott, muchísimas gracias por este contacto con Infobae en Vivo.
gracias a ustedes. Gracias. Ay, bueno, especialista en política. El tema de la migración, la verdad, que da para porque después, este fin de semana justo hablaba con amigos que estuvieron viviendo 3 años, vivieron en Washington, y me decía, la verdad que estamos como contentos de haber vuelto, porque sería muy difícil para nosotros hoy vivir en Washington con esta situación. Se fueron con trabajo formal, sí, claro. Cuando se le terminó la visa de trabajo se volvieron, pero quiero decir... Y me contaba de amigos con los que siguen contacto, que están allá, que hay mucha gente que no se anima como a salir, como por temor a que los detengan, porque hay situaciones que están dadas. También hay mucho, no sé, no sé si es decir, como de gente que hacía 20 años que estaba, pero que nunca había tramitado los papeles. Claro. Y entonces como que se mezcla todo, ¿no? Es una problemática que también se da en Europa, ¿no? No sé, hablaba un amigo de España y me contaban también que el tema de la migración, le pasa que acá vemos por ahí la cara más brutal del problema. A mí me pasa, no sé qué les pasa a ustedes, yo siento que vemos cosas que a veces pasan en las películas. Ah, bueno, sí. Sí. Ves situaciones que decís, viste, empiezan a pasar cosas o se empiezan a pasar algunos límites, viste, un poco distópicos, ¿no? Decís, sí. Border. Claro, y decís, y bueno, por suerte empiezan a haber reacciones, como en este caso de Minneapolis, pero... Y ¿sabes qué? Perdón, cierto odio. Veo como eso, ¿no? Bueno, vemos genera en también, estas genera imágenes. eso. Robert Y es mencionaba tremendo. una cosa que me parece bastante importante a tener en cuenta sobre que los ves equipados con el equipamiento táctico y todo eso. Eso es un problema que Estados Unidos ha tenido en las últimas décadas, que es súper interesante. Tiene que ver con una autorización que ocurrió hace como 20 y pico de años, en la cual se habilitó que el material excedente militar se pudiese traspasar gratuitamente a fuerzas policiales, ¿no? Esto yo lo llegué a ver un día que estaba en un viaje de Virginia, pueblo chiquitito, en medio de la nada, que tenían un vehículo blindado traído de Afganistán, ¿me entendés? Claro. Entonces hay una cuestión también a veces con las fuerzas policiales de que a veces hay una necesidad de tener mejor equipamiento para cumplir la función, pero también hay veces que si vos lo equipás como una fuerza militar, empiezan a tener una lógica militar y no una lógica policial, ¿no? Y ahí vos tenés un riesgo, porque la lógica militar es la de la destrucción del enemigo y la lógica policial es la del resguardo del ciudadano. Entonces, claro, pero para el ICE son el cosas muy enemigo... diferentes. Claro, pero es que está bien lo que decís, porque pienso, para el ICE el enemigo es el migrante ilegal o es el americano que está defendiendo al migrante ilegal, porque los que mataron y por los que se armó todo este lío son americanos que estaban en las protestas en contra... Está bien, pero digo, si lo pensás claro, inclusive en esa lógica, si lo pensás, no digo que estoy de acuerdo, digo bueno, ok, compro ese pensamiento, me meto ahí y actúo de esa manera. Pero tampoco aplica. Miremos la narrativa que tuvieron un montón de figuras vinculadas al trumpismo, automáticamente salieron a decir que eran terroristas, ¿no? O sea, fácil esa categorización. Claro. Y acá incluso destaco algo que vos lo mencionaste y no llegamos a hablar, es que han habido ciertas diferencias dentro del propio trumpismo, ¿no? Porque sobre todo con la muerte de Preti, que estaba armado, y propio Trump salió a decir que no salgan armados, la comunidad pro segundo ambiente dijo, che, escúchame, pero nosotros somos segunda enmienda y estamos a favor de las armas y vos venís a decirnos que no podemos tener armas. Entonces se genera una propia contradicción dentro del propio trumpismo súper interesante. Trump llegó a decir que se comía a los gatos. Sí, el debate, fue eso o en la campaña. Bueno, es un temón porque el tema migratorio, el ICE es un tema político, es un tema social, es un tema humano y que no pasa solo en Estados Unidos, pasa en el mundo. Pero en Argentina tenemos problemas más concretos que por suerte todavía no